Señor, bienvenido a todos mis hermanos en esta noche. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a estar abriendo el libro de Filipenses capítulo 2. Voy a estarlo leyendo desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Filipenses 2, del 4 al 11. Carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses. Y dice la palabra del Señor. Dice de la siguiente forma, dice Filipenses 2:4, dice la palabra del Señor. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en nosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué hermoso versículo o versículos que hemos leído, en el cual nos habla de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy va dirigido hacia que el mensaje principal de la palabra del Señor es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo acá en la tierra. ¿Por qué lo digo y lo hablo en esta noche? Quiero compartirlo porque se ha ido perdiendo este mensaje principal, este mensaje importante, que es el mensaje de la obra redentora, de lo que el Señor vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, de lo que el Señor vino a hacer desde toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está revelado, el mensaje principal es Jesucristo, y el mensaje principal es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, que en la cruz del Calvario el Señor nos dio vida y vida en abundancia, vino a traer sanidad, vino a traer salvación, vino a traer libertad a los cautivos. Así que este es un mensaje, y este es el mensaje principal. ¿Por qué? Porque a veces se predican otros temas, a veces son temas interesantes también, interesantes temas de la palabra del Señor, pero siempre en esos temas que se prediquen se debe hablar del Señor Jesucristo, se debe hablar de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de lo que el Señor sigue haciendo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es lo más importante, es lo que la Biblia y la palabra del Señor resalta, de que es lo más importante para nuestras vidas. O sea, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor o escuchamos un sermón, un mensaje, y en ese mensaje no se hace énfasis o no se habla de Jesucristo, la persona o el ser humano sale como que le faltó algo, como que hace falta algo, y es porque la palabra del Señor precisamente quiere llevarnos a través del Espíritu Santo el mensaje de salvación y el mensaje de Jesucristo a toda criatura. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado para glorificar el nombre de Jesucristo. El ser humano nosotros somos seres espirituales, y como somos seres espirituales tenemos un lugar en nuestra vida, en nuestro espíritu, en el cual Él está solamente reservado para el Señor Jesucristo. Y muchas personas lo quieren llenar ese vacío con otras cosas, con tal vez muchas cosas que ofrece el mundo, placeres, dinero, diversiones, pero eso solamente, o alcohol, o vicios,
para llenar ese vacío, pero ese vacío solamente lo llena el Señor Jesucristo. Amén. Y por eso mucha gente se confunde, mucha gente quiere ser feliz y quiere ser feliz sin darle espacio al Señor Jesucristo en su vida. Y eso, de acuerdo a la palabra del Señor, es imposible. O sea, para que el ser humano sea pleno, tenga la felicidad plena, debe primeramente darle el lugar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que estoy hablando, porque es lo más importante en nuestras vidas. Es el que llena ese vacío, es el que nos da esa fortaleza que estamos necesitando, es el que nos da ese mensaje importante. Muchas personas no conocen del Señor, y como no conocen del Señor, al no conocerlo expresan, lo dicen de muchas formas y expresan ese vacío. Y entonces, ¿cómo lo expresan? Diciendo, es que yo no sé, yo no sé qué vine a hacer a este mundo, yo siento un vacío, yo siento que como que no me hallo, como que quisiera ser feliz, trato de hacer muchas cosas, pero no logro lo que yo quiero, me siento frustrado, y entonces una cantidad, otros dicen, la verdad no sé para qué vivir, no tiene sentido la vida, y expresan esas palabras. Sencillamente lo que están diciendo es que tengo un vacío y no encuentro quién llene ese vacío, es lo que está diciendo. O sea que la humanidad y los que no conocen del Señor están clamando y están diciendo, necesito una palabra de vida, necesito una palabra que fortalezca mi vida, que le dé sentido a mi vida, que le dé una dirección a mi vida. Eso es lo que clama, y es lo que clama el mundo, al no conocer, al decir, no encuentro la respuesta a esta vida, no encuentro el sentido, no encuentro la motivación, no sé a qué vine, no me siento realizado, porque no sé prácticamente cuál es el propósito mío. Tal vez no dicen cuál es el propósito de Dios en mi vida, pero sí dicen, no sé cuál es el propósito mío en esta vida, no sé, yo siento que tal vez tengo muchas otras cosas por hacer en esta vida, pero no las encuentro, que alguien me diga. Y entonces es cuando la palabra del Señor ha sido enfocada para el ser humano, ha sido enfocada para traer esa palabra de refrigerio en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, le dice, si tomaras de esta agua que yo le voy a dar, no volverá a tener sed, porque esto es una fuente que salta para vida eterna. Y entonces ella le dice, ¿dónde está esa agua? Dame de beber de esa agua. Y esa es la fuente de vida, la presencia del Señor, la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Él es la fuente que salta para vida eterna, o sea, que nos da salvación para la eternidad. No solamente es por el tiempo que nosotros estamos acá en la tierra viviendo, sino esto es sencillamente, tal vez el tiempo que estamos acá viviendo es un tiempo limitado, es un tiempo muy corto comparado en la eternidad. Alguien decía o explicaba la eternidad de esa forma. Y entonces, porque nosotros tal vez decimos, bueno, la palabra del Señor dice que la vida del ser humano entre 70, 80 años, 70 años, 80 años los más robustos, pero eso prácticamente viene siendo un parpadeo en la eternidad. Alguien decía, bueno, haga de cuenta que hay una roca semejante a una ciudad, a una roca inmensa, y entonces él lo explicaba, alguna vez lo escuché, y decía que en la mitad de esa roca le caiga una gota, todos los días le caiga una gota a esa roca, y le va cayendo y le va cayendo la gota a esa piedra. Y entonces decía, cuando esa gota de agua logra hacer un hueco y logre partir esa roca, ha pasado un día en la eternidad. O sea, prácticamente como que es una ilustración cercana a explicar qué es la eternidad, cuántos años, cuántos siglos. Y entonces una persona lo explicaba de esta forma. Y entonces es
es darnos cuenta de lo que el Señor Jesucristo quiere darnos vida, o sea, no solamente en este mundo, sino por la eternidad, por los siglos de los siglos. Entonces mire qué tan importante es, y este es como les digo, y lo repito nuevamente, ese es el tema principal de la palabra del Señor, es el tema revelado. En el Antiguo Testamento el Señor se revela. ¿Cómo se revela? Cuando, voy a darle unas 2 o 3 citas bíblicas o recordar cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y decía que, dice la palabra del Señor, que descendía maná y ellos se alimentaban de ese maná, y ese maná es el pan que descendió del cielo, tipo de Jesucristo, tipo de que es el que nos fortalece, del cual debemos estar nosotros alimentando diariamente. Porque el maná descendía y ellos no se podían, descendía la porción diaria, ellos no podían, tal vez alguien decía, tenían que salir todos los días a recoger el maná para alimentarse, tal vez alguien decía, voy a sacar un recipiente o algo para acumular maná para estos días, para el día de mañana, para que yo no tenga que salir a recoger, no, que más bien lo recojo con un recipiente y lo recojo y ahí tengo la provisión de la semana, no, porque dice la palabra del Señor que cuando se hacía eso y los que trataron de recogerlo se dañaban, no servían, se agusanaba el maná. ¿Y de qué me habla esto? De que nosotros debemos depender todos los días del Señor, de que todos los días debemos buscar su presencia, y ese es tipo de Jesucristo, del maná que descendió del cielo. Recordemos cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo. ¿Qué sucedió? Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, dice la palabra del Señor, dice que recibe la orden del Señor que no lo sacrifique, y cuando voltea a mirar que hay un carnero, dice que hay un carnero trabado ahí en un zarzal, tipo de Jesucristo, de que era el sacrificio que en ese momento el Señor se proveyó de sacrificio. Y así vemos en diferentes, cuando vemos esa persona o el sacerdote Melquisedec, también tipo de Jesucristo, revelado en el Antiguo Testamento. Cuando dice que Moisés volvió la roca, dice la peña de Oreb, para que saliera agua, tipo de Jesucristo, de nuestro alimento, de quien nos está alimentando diaria y permanentemente. Por eso es que es importante, tal vez, es importante que el mensaje de la palabra del Señor, que el mensaje del Evangelio sea el mensaje indicado, sea el verdadero mensaje de la palabra del Señor. Hoy en día se predican, se hablan, se enseñan muchos mensajes que hablan de humanismo, que hablan de cosas realmente humanismo, prosperidad, motivación, de temas de motivación, y es también un mensaje de motivación, porque cuando escuchamos la palabra del Señor, el mensaje también nos fortalece y nos motiva a avanzar, a seguir adelante, pero que el mensaje principal vaya a ser motivación con la palabra del Señor, vaya a ser motivación con el mensaje del Evangelio. Dijo el apóstol Pablo que él no quería enseñarles un mensaje o una palabra de vana o de sabiduría humana, o de vana sabiduría. Dijo, si yo quiero enseñarles, no quiero darles ese mensaje, y que ese sea el mensaje. Yo también lo diría, no quiero hablar, no quiero compartir de filosofías humanas, de experiencias, tal vez de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, sino de lo que dice la palabra del Señor, de cómo nosotros debemos agradar de lo que dice la palabra del Señor, de cómo debemos buscarlo, de cómo debemos agradarlo, de cómo debemos nosotros prepararnos para andar por esa vida agradando al Señor. Muchas personas hoy en día
vemos que hablan y dicen, no, es que yo busco a Dios a mi manera, yo busco a Dios como yo creo que debo buscarlo, pero no es a la manera de nosotros, sino es a la manera de Dios, como dice la palabra del Señor, que le debemos buscar, que debemos nosotros ser edificados y ser bendecidos a través de la palabra del Señor. O sea, una palabra revelada. Una palabra revelada es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando leemos la palabra y el Espíritu Santo nos revela esta palabra, nos enseña, nos dice qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Dios nos quiere decir, exactamente sobre lo que nosotros estamos necesitando. Entonces el Espíritu Santo es quien nos revela la palabra. Si el Espíritu Santo no estuviera haciendo la obra, ninguno entenderíamos la palabra del Señor, ninguno la entenderíamos, ni le llamaríamos Señor a Dios, o le diríamos Señor al Señor Jesucristo, porque no, el que nos lleva, el que nos revela a Jesucristo es el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pedro en el día de Pentecostés predica el primer mensaje, ese primer mensaje que predica es sobre Jesucristo y la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando la palabra dice, y cuando el Señor le dice a Pedro que le entrega las llaves del reino de los cielos, se estaba refiriendo precisamente a esto, al primer mensaje que da Pedro al pueblo de Israel. O sea, no es que a veces lo hacen o hacen caricatura, o mucha gente piensa que cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro que le entrega las llaves, es que le está entregando tal vez las llaves de que Pedro decida quién entra al cielo y quién no entra al cielo. No, a eso no se refiere. Es que después de que el Señor Jesucristo ascendió, la primera persona que trae el mensaje del Evangelio es Pedro, y habla, y en ese momento, del día de Pentecostés, que Pedro se levanta y habla la palabra del Señor, y Pedro empieza a hacer un relato y les empieza a decir a los judíos que ellos fueron quienes crucificaron a Jesucristo. Dice en versículo 2:36 de Hechos, dice, sepa pues ciertísimamente, está hablando el apóstol Pedro, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, les está diciendo y les está hablando de que el pueblo de Israel había crucificado al Salvador. Y dice que el Señor que Dios le llama Señor y que lo llama Cristo. Cristo refiriéndose a la redención, a el Salvador. Yo pienso que fue un mensaje que también muchos del pueblo judío entendieron, pero otros se pusieron bravos por lo que estaba predicando Pedro, porque diría, oye, ¿qué nos está queriendo decir? Que nosotros matamos, asesinamos, crucificamos al Mesías. Y unos lloraron, reconocieron a Jesucristo como su Salvador, y otra parte del pueblo de Israel se pusieron bravos con la predicación de Pedro, y por eso muchos de ellos, o los que estaban en autoridad, o los fariseos que están en autoridad, le prohibieron a los apóstoles y le prohibieron a los discípulos predicar en el nombre de Jesús. Les prohibieron y les dijeron que si los encontraban predicando en el nombre de Jesús, los iban a meter presos, precisamente primero porque no se querían sentir culpables de que habían crucificado al Salvador, y entonces por eso le hacen esta amenaza. Pero vemos ahí en el libro de Hechos de que ellos, los apóstoles, no obedecieron,
sino antes por el contrario, predicaron en el nombre del Señor, predicaron en el nombre de Jesucristo. Todo el libro de Hechos nos habla de la predicación del Evangelio, de lo que se predicó inicialmente. ¿Y qué fue lo que se predicó? A Jesucristo. A Jesucristo, se hablaba de Jesucristo, se hablaba de Cristo resucitado, de la resurrección del Señor. Todo esto, entonces, nosotros debemos tener en cuenta ese mensaje, tener en cuenta esta predicación, cuando hoy en día se está predicando de muchas otras cosas, pero no el tema principal, que es Jesucristo. O sea, encontramos a veces uno, bueno, hoy en día se encuentra por internet, por las redes sociales, se encuentran mensajes, por todo tipo de mensajes, pero uno lo busca y le da vueltas por lado y lado, y no se dice uno, pero no entiende o no se sabe de quién es que están predicando, a quién es que se están refiriendo. Pero como lo dijo el apóstol Pedro, como lo dijeron los apóstoles, el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo, el que acabamos de leer, dijo que se apareció a Cefas, se apareció a más de 500 hermanos. A mí se me apareció de último, dice el apóstol Pablo, hablando cuando el Señor también se revela al apóstol Pablo, cuando lo llama: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se está revelando a Saulo. Entonces vemos acá que es importante que nosotros, cuando escudriñemos la palabra del Señor, nos centremos y hagamos énfasis en lo que el Señor quiere de nosotros, en lo que el Señor busca de nosotros, de que el Señor Jesucristo me dé una palabra de revelación, me dé una palabra para fortalecerme, me dé una palabra para esos tiempos que estamos necesitando, en el cual el Señor nos ha hablado y nos dice que el tiempo se acorta, que el tiempo que estamos viviendo, tiempos difíciles, que estamos viviendo un tiempo apremiante, en el cual debemos nosotros regresar al mensaje de la palabra del Señor, al mensaje cristocéntrico, al mensaje de la palabra, bibliocéntrico, de lo que el Señor me habla, de lo que el Señor me quiere enseñar, de lo que el Señor me quiere hablar. Porque no debemos desviarnos, no debemos desviar nuestra mirada, sino siempre centrados en el Señor. Así que vamos a estar mirando, como para poner algunos ejemplos. Yo creo que miremos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor, dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto, bueno, tal vez en alguna ocasión los compartí, pero mucha gente dice: pero ¿dónde dice en la Biblia, o dónde dice en la palabra del Señor o en el Nuevo Testamento que Jesucristo es Dios? Cuando alguien me lo compruebe, pues ya es diferente. Pero yo lo que veo es que entre más escudriñamos la palabra del Señor, más nos damos cuenta de lo poderoso, de la misericordia de nuestro Dios, de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de la paciencia que el Señor ha tenido con nosotros, de lo que el Señor, entre más nos acercamos al Señor, el Señor más nos da de Él, más nos da de su presencia, más nos da de su palabra, de su revelación a través de su Espíritu Santo. Y mire esta palabra tan clara cuando dice: y fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, que siempre estemos nosotros pidiéndole al Espíritu Santo que nos siga revelando al Señor, que nos siga revelando su palabra, que nos siga revelando esas tal vez o esas promesas que el Señor tiene para nosotros, porque el Señor tiene una palabra especial para nuestras vidas cada día, y que nosotros podamos pedirle al Espíritu Santo que nos revele esas promesas, que nos revele esa palabra. Y como le decía hace un momento, entre más nos acercamos al Señor, el Señor tiene más bendición, tiene una palabra de revelación para enseñarnos, para hablarnos, para edificarnos. Así que
Decía el apóstol Pablo que él renunciaba a predicar palabras vanas de hombres o de emociones a la gente, se enfocó en predicar a Jesucristo resucitado. Vamos a mirar otro versículo, y ese versículo está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo 3:16. Dice la palabra del Señor, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Le decía y le predicaba el apóstol Pablo, o le enviaba el apóstol Pablo esa carta a Timoteo. Así que nos damos cuenta que la palabra del Señor es clara y también es sencilla. A veces nosotros, el ser humano, se ha encargado de complicar el Evangelio, de colocarle mucha complicación, cuando la palabra del Señor es clara, cuando la palabra del Señor quiere darnos lo más importante, que es el mensaje de nuestro Dios y el mensaje de la obra de Jesucristo. Así como lo dije hace un momento, en la iglesia primitiva predicaba y compartía de Jesucristo. Vamos a mirar que cuando nosotros escuchemos la palabra del Señor, que cuando el Señor nos hable, que cuando el Señor ministre en nuestras vidas, sintamos lo que sintieron los dos discípulos camino a Emaús. Esos versículos y esa palabra del Señor me impacta. ¿Por qué? Porque cuando ellos tuvieron ese encuentro con Jesucristo, los dos discípulos que iban camino a Emaús, y el Señor Jesucristo fue con ellos y andó con ellos, ellos dijeron algo muy interesante, muy importante, que nosotros, como sus hijos, como hijos de Dios, y haber reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, también esas palabras nos deben impactar. Y le dicen el uno al otro, cuando se dieron cuenta que quien andaba con ellos era Jesucristo, le dice el uno al otro: ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor nos hablaba? O sea, ardían los corazones. ¿Y por qué ardían los corazones? Porque el Señor les daba y les revelaba y les hablaba de la palabra. Dice que les habló de los profetas, les habló de la palabra. Le digo: ¿y acaso usted no sabe lo que hablaba el Antiguo Testamento, lo que hablaba las Escrituras acerca del Salvador? Y empieza a hablarles. Dice que en todo el camino el Señor les hablaba, y entonces, mientras el Señor les hablaba, el corazón de ellos ardía. ¿Por qué? Por la palabra del Señor, por la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere y busca en nosotros, que nuestros corazones ardan delante de su presencia, que cuando escuchemos su presencia, que cuando escuchemos la palabra de Dios. Yo me pregunto algo, a veces me ha pasado, siento la necesidad de orar, siento la necesidad de buscar a Dios en determinado momento del día, y entonces a veces yo puedo estar, por ejemplo, leyendo un libro, puedo estar haciendo alguna otra actividad, o puedo estar viendo una película. Bueno, o vamos a ver una película en determinado momento de cualquier día que nos pasa, y entonces en ocasiones el Espíritu Santo nos llama para que oremos, para que quiere que nosotros estemos en su presencia, nos anhela celosamente, dice la palabra del Señor. El Señor nos anhela que estemos en su presencia, y en ocasiones sentimos que el Señor nos está llamando. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante ese llamado? Tal vez estamos viendo una película y decimos: bueno, no, es que toca que espere que termine la película, y entonces después de que termine, ahí voy a buscar la presencia del Señor. A veces cuando el Señor nos llama y nos llama en determinado momento, es por algo, es porque nos está necesitando, porque quiere que estamos en su presencia, porque tiene una palabra para nosotros.
y entonces nosotros tenemos que decidir si le buscamos en ese momento o decimos más adelante, no, yo ahorita pues estoy muy cansado, estoy viendo esa película, estoy leyendo este libro que se ve interesante, mañana ya hoy prácticamente ya no, mañana temprano, mañana no. O sea, ¿cómo, con qué motivación? O sea, ¿cuál es nuestra reacción a ese momento? Si le buscamos, si somos obedientes a su llamado, si somos obedientes al anhelo del Señor con nuestras vidas. Entonces es importante cuando nosotros nos volvemos sensibles a la voz de Dios, pero también lo contrario, cuando el Señor nos llama a través del Espíritu Santo y vuelve nos llama y nosotros somos insensibles, entonces nuestro corazón se va endureciendo y se va endureciendo y llega un momento en que aunque el Señor nos esté llamando nos damos cuenta, y entonces es cuando ya nosotros decimos, bueno, pero no sé qué pasa, como que el Señor ya no escucho la voz de Dios, como que escucho la palabra del Señor y no siento nada, ya en mi corazón ya no arde como antes, el Espíritu Santo ha seguido trabajando de la misma forma en nosotros, sino que nos volvemos insensibles, nuestro corazón se va engrosando, nuestro corazón se va endureciendo. Entonces es cuando tenemos que clamarle nuevamente al Señor para pedirle misericordia, para que tenga misericordia de nuestras vidas, para que tenga misericordia de nuestras familias. Gloria al Señor. Dice, vamos a mirar Hechos. Todos estos versículos son enfocados a la predicación de la iglesia primitiva. ¿De qué predicaba la iglesia primitiva? Vamos a mirarlo en Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos 5, 42. Gloria al Señor. Hechos 5, 42 dice la palabra del Señor. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Vamos a volverlo a leer porque me parece, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria al Señor. Y por eso se le conoció, a los discípulos y a todos los seguidores de Jesucristo se les conoció como cristianos, porque hablaban de Cristo, porque hablaban de Jesucristo, porque siempre estaban hablando, porque siempre tenían una palabra de enseñanza, y esa enseñanza era sobre Jesús, sobre Jesucristo, sobre lo que el Señor estaba haciendo, sobre lo que el Señor iba a hacer, sobre lo que el Señor había hecho y había hecho en su obra redentora. Así que sea el mensaje también principal de nosotros. A veces nosotros podemos que nosotros siempre tengamos en mente y que podamos hablar con una persona y que nos demos cuenta y tengamos el discernimiento de decir esa persona necesita a Jesucristo, y vamos a hablar y vamos a tocar esos otros temas, el tema que se está tocando, pero que siempre tengamos en cuenta de que en determinado momento y cuando hay la oportunidad le voy a predicar y le voy a enseñar de Jesucristo. O sea, tal vez no pasar tiempo y hablar con una persona y encontrármelo en varias ocasiones y nunca comentarle ni nunca compartirle nada, y que la persona ni sepa que nosotros somos seguidores de Jesucristo, seamos cristianos. Mucha gente se entera de que el amigo es cristiano por otras personas, mas no porque nunca esa persona le habló y le compartió a Jesucristo, porque ese es el mensaje que nosotros debemos llevar. No, tal vez no me refiero solamente a la predicación de pararme en un púlpito, que nos paremos y prediquemos, no, sino que llevemos ese mensaje a donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el mensaje de la palabra del Señor, de que la palabra es viva, de que la palabra transforma, de que la palabra del Señor cambia. Muchas personas han sido transformadas, cambiadas, tal vez en los últimos minutos de su existencia,
o personas que tal vez en su pensamiento estaban diciendo, como lo dije en su momento, la vida no tiene sentido, me voy a suicidar, y alguien, un valiente, llegó y le habló y le compartió, y esa vida fue transformada y esa vida fue cambiada. Entonces vemos que la palabra es poderosa. Amén, que la palabra cambia. Cuando alguien se decidió a compartir, a hablar, y entonces esa persona se vuelve, esa persona que conoce la gracia del Señor, se vuelve un multiplicador de la multiforme gracia de Dios. O sea, ¿qué va a hacer esa persona que fue arrancada de las garras del infierno? Y lo digo así porque personas que ya tenían pensamientos y prácticamente fue arrancada de las llamas del infierno, de las garras del infierno, cuando dice Satanás, se me escapó en los últimos minutos, en los últimos segundos, ya lo tenía listo. Alguien le habló, vino una persona y le arrebató esa alma a Satanás, y entonces ¿qué va a hacer esa persona? Va a quedar agradecida con el Señor, y esa persona lo que va a hacer es compartir y hablar y darle testimonio. A mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro, a hablar, a ganarse otras personas, a ganarse primeramente a su familia, porque su familia va a ser la primera o las primeras personas que se van a dar cuenta tal vez de lo que esa persona estaba viviendo, de la situación, de todo, y entonces van a ser cambiados. Por eso nosotros, mire, estamos acá y estoy predicando, estoy compartiendo esta palabra, pero muchos donde quiera que se encuentren, tal vez en las casas, tal vez en el trabajo, o donde quiera que se encuentren, están pensando, y el enemigo está maquinando, y el enemigo les está diciendo, no, esto no sirve para nada, usted, mire esto, lo otro, se enfermó, mire su hogar, mire esta situación, no, y lo va desesperando, y lo va llevando a cometer cualquier situación lamentable. Y entonces es cuando nosotros debemos estar listos, estar preparados, estar listos en el momento en que el Señor nos diga, compártale, háblele, dígale, y que nosotros no lo dudemos, sino que entendamos que es una orden que el Señor nos está dando, que el Espíritu Santo nos está guiando, es una oportunidad que el Espíritu Santo, que el Señor nos está dando para compartir de las grandes bendiciones, de lo que nosotros tenemos, que otras personas conozcan de la bendición que el Señor nos ha dado, que esa bendición no la guardemos y digamos, no, es que esto es para mí y ahora yo me siento bien porque conocí al Señor. Los demás que vienen a ver cómo hagan, que esperen que ellos vean, no, sino que otras personas también sean alcanzadas por la gracia del Señor, por esta gracia de bendición que a nosotros estar compartiendo esta palabra, a nosotros estar llevando estas buenas dádivas de salvación, porque la palabra del Señor son buenas noticias, el Evangelio son buenas noticias. Cuando hoy en día nosotros prendemos el televisor y malas noticias, tantos muertos, muertos de balaceras, robos, hurtos, de violaciones, feminicidios, todo eso. Y uno mira, y no solamente aquí en Colombia, en todos los países está lo mismo, y uno ve en medio y alguien dice, no, yo ya no miro noticias, yo ya ni prendo el televisor, ni prendo la radio, ni miro por internet noticias, porque eso me carga, eso me llena de una energía negativa, malas noticias. Y entonces en medio de tanta mala noticia está la buena noticia del Evangelio, de las buenas dádivas de salvación. Y cuando nosotros escuchamos esta buena dádiva de salvación, entonces debemos nosotros, hagamos el ejercicio en la forma contraria o a la inversa. Si las malas noticias que escuchamos nos llenan nos deprimen, nos llenan, nos cargan, ahora cuando escuchamos las buenas noticias, cuando leemos la palabra del Señor, cuando leemos las promesas de Dios, pues ¿qué va a hacer la palabra del Señor? Llenarnos de fortaleza, llenarnos de esperanza, llenarnos de ánimo, llenarnos de gozo, de alegría, de esperanza de que el Señor va a venir por nosotros, de que
todo esto que está ocurriendo lo que nos indica es que el Señor está pronto a venir por su pueblo, de que el Señor está a las puertas, de que el Señor viene en el rapto de la iglesia. Ya cuando hace muchos años se predicaba el rapto y muchos cristianos esperaban el rapto de la iglesia. Ahora gran parte de esos cristianos ya niegan el rapto de la iglesia y dicen, no, eso no es cierto, no lo tomen de una forma literal, el rapto, eso nunca va a suceder, el que está esperando el rapto prácticamente, y entonces nos damos cuenta de que el pueblo de Dios se ha ido enfriando, se ha ido volviendo incrédulo a ciertos versículos de la palabra del Señor, y muchas personas, dice la palabra del Señor, dice que muchos lo tienen por tardanza, o se dicen, no, yo desde que me acuerdo que el Señor viene, ¿cuándo ha venido? Algunos dicen, pero dice que el Señor lo que está haciendo y lo que está haciendo misericordia, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan, que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, que todo lo que el Señor hace es por misericordia. Todo lo que el Señor hace es porque tiene misericordia de nosotros, que quiere que ninguno perezca, sino que todos tengamos o nos arrepintamos de todos los errores, de las fallas que hayamos tenido. Entonces es importante estos temas, es importante y tener en cuenta el mensaje de la palabra del Señor, que este mensaje fluya a través de nosotros, que la palabra del Señor corra a través de nosotros, pero que también alcance muchas vidas, alcance muchas familias, que nosotros lleguemos a un lugar y tengamos la autoridad de hablar del Señor. Cuando digo tengamos la autoridad, es porque cuando nosotros llegamos a un sitio, cuando llega un cristiano a un sitio, hay una guerra espiritual. La guerra espiritual es que el enemigo no quiere que nosotros hablemos, porque si nosotros hablamos va a ocurrir algo en ese lugar. El ambiente espiritual de ese lugar va a ser cambiado, va a ser transformado. Y entonces el enemigo no quiere que nosotros hablemos, porque el momento en que nosotros hablamos, sale esa palabra con poder, haciendo la obra del Señor. Y entonces las personas, esa familia es transformada, esa persona es transformada, esa persona es cambiada, esa persona van a correr lágrimas por sus ojos, por sus mejillas, porque va a ser liberada, porque va a ser cambiada, porque va a escuchar una palabra que estaba necesitando escuchar. Yo pienso que por eso es que la palabra del Señor dice que esta palabra es una fuente, cuando es una fuente de agua cristalina que salta para vida eterna, porque es la palabra que está necesitando el alma sedienta, la persona que está necesitando que alguien le hable, que le dé una palabra de aliento, que le dé una palabra de bendición, que le dé una palabra que lo levante, que le dé una palabra que traiga sanidad a su vida, que traiga sanidad a su familia. Sanidad, también hablo de sanidad interior, una sanidad que traiga, valga la redundancia, que traiga esa sanidad a esas heridas, a esas raíces de amargura, que traiga esa solución a lo que está ocurriendo, lo que está pasando esa persona. Entonces nos damos cuenta de que la palabra del Señor hace la obra, de que la palabra del Señor es poderosa. Sencillamente que el Señor está buscando hombres y mujeres dispuestos para que hagan la obra del Señor, para que llevemos esta palabra de poder, de bendición. Gloria al Señor. Así que vamos a estar mirando Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Primera de Corintios versículo 3 versículo 11 dice la palabra del Señor. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria al Señor.
El fundamento principal es Jesucristo. O sea que sobre ese fundamento es que nosotros debemos edificar nuestras vidas. Muchas personas en determinado momento, digo cuando hablo de personas, muchos cristianos en determinado momento sienten que su vida trastabillea, como que ya no puedo más, como que ya no soy capaz, como que esto está muy duro porque he venido caminando. Y entonces nosotros es cuando debemos nosotros tener en cuenta cuál es nuestro fundamento y que el fundamento no se puede tocar. Cuando digo no se puede tocar es que el fundamento es el Señor y el fundamento es su palabra. Esta es la palabra y este es el fundamento de nosotros. Y entonces es cuando alguien empieza a cuestionar ciertas cosas de la palabra del Señor, empieza a cuestionar lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Y entonces cuando nosotros empezamos a tocar el fundamento, y cuando digo a tocarlo es a no obedecerlo, a cuestionarlo, entonces la vida de ese cristiano se va a sentir o se va a desestabilizar porque está tocando el fundamento. Eso es como cuando a un edificio le tocan las bases. Y entonces llega el arquitecto y dice, bueno, vamos a hacer esta reforma, pero aquí esta columna y esta columna no me las toquen, porque hay problemas, se viene eso al piso. Igualmente con la vida cristiana, con nuestra vida, el fundamento no se puede tocar, antes por el contrario, debemos obedecer el fundamento, debemos obedecer el mandato del Señor, donde quiera que estemos. O sea, esto no es de que a donde quiera que vayamos, tal vez no por quedar bien o complacer a alguien o llevar la cuerda a alguien, como dicen. Entonces, no, la palabra del Señor debemos nosotros defenderla y debemos nosotros hablarla claro y decirle a lo que es pecado, pecado, y a lo que está mal hecho, está mal hecho. No, el Señor se desagrada de eso, el Señor se desagrada, dice la Escritura, y lo hablemos, no por lo digo, porque alguien, o por quedar bien con alguien, o porque es el jefe, o porque es una persona que tiene una autoridad superior sobre nosotros, entonces nos quedamos callados. No. Y cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor, el Señor nos respalda. ¿Por qué? Porque el Señor respalda su palabra. Así, y podemos decir, bueno, no sé, así se disguste, se moleste esta persona, el familiar, el jefe, pero yo voy a hablar la palabra como es. Y como dijo el apóstol, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y yo estoy seguro que el Señor nos honra cuando nosotros honramos su palabra, cuando nosotros hablamos las cosas de acuerdo a la dirección, de acuerdo a la enseñanza, de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Entonces, esa es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos nosotros tener en cuenta su palabra. Así que me acordaba hace un momento de alguien que, bueno, esto lo digo o lo cuento en base a que alguien se encargó o una persona, lo leí y eso pues se da uno cuenta de que el Señor a veces hace cosas que no entendemos, pero todo lo hace para glorificar su nombre. Y esto fue en Estados Unidos de una mujer que se dedicó toda la vida. O sea, el Señor, cuando nosotros le honramos, el Señor honra nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor honra su palabra. Pero a veces el Señor hace cosas que no entendemos, pero lo que el Señor lo hace es para testimonio, para darse cuenta de que el hombre es débil, de que el hombre, el que se levanta, el que quiere pelear contra Dios, pues
Simplemente dice, no, es que, y esa persona le dedicó toda la vida a una mujer atea, le dedicó toda la vida a negar la existencia de Dios, y se dedicó toda la vida a escribir libros, eso fue en Estados Unidos, a escribir libros y a dar charlas y conferencias, era muy conocida en Estados Unidos, y ella, el legado, lo que ella quiso hacer en toda su vida fue negar la existencia de Dios. Y leyendo yo me doy cuenta de que ella murió, dedicó su vida a esta situación o a esta enseñanza y murió. Tuvo un hijo, o tuvo varios hijos, no recuerdo bien, pero uno de sus hijos, creo que tuvo un hijo, solamente un hijo, y el hijo es pastor ahora. Entonces ella se dedicó toda la vida a negar la existencia de Dios, y el hijo toda la vida a predicar la palabra del Señor y de exaltar el nombre de Dios. La vida del hombre, el ser humano es débil. Entonces nos damos cuenta de que tenemos un Dios poderoso y que el Señor, eso le envía una señal, que ¿no? se dedicó en alguna ocasión escuchar a un filósofo, o lo escuché, lo leí, y entonces él también, o filósofo, ¿no? Un ateo de los más conocidos, y él dijo esas palabras, dijo, ya en su lecho de enfermo, ya moribundo, dijo, pues perdí todo mi esfuerzo en la vida, lo perdí porque dediqué mi vida a negar la existencia de Dios. Dijo, y ahora me doy cuenta de que si eso es lo que yo estaba pensando, pues perdí mi vida porque me lo pasé luchando con alguien que para mí no existe, o sea, con alguien que no existe, y con esa persona toda la vida estuve luchando. Entonces, digo, realmente me equivoqué porque si peleé tanto con alguien que para mí no existe, es porque realmente sí existe. Entonces nos damos cuenta ahí de que el hombre, cuando se ha tratado de ir en contra de lo que dice la palabra del Señor, pues el Señor nos deja una enseñanza. Y termino con estas palabras, o con esta historia. Escuché esta historia, y es la historia de un coleccionista de obras de arte, de cuadros y obras de arte, fue muy conocido, y lo que escuchaba era que era una historia verídica, fue una historia real. Y ese hombre estaba viudo porque su esposa había muerto y su hijo también había muerto. El hijo que ellos tuvieron, lo que él tenía, fue porque su esposa ya había muerto. El hijo se fue ya cuando tuvo la edad, bueno, se fue para el ejército, se enroló en el ejército, y en una batalla que tuvieron, lo tenían en el frente de batalla, murió. Y entonces, después de esto, el padre no volvió a ser el mismo, muy triste, pero era muy conocido por lo que les digo, él era un coleccionista de obras de arte. Y de las obras de arte era una persona con mucho dinero, que era coleccionista, viajaba por todo el mundo, y lo que hacía era comprar los cuadros más costosos. Y después de que le sucedió esto con el hijo, un día cuenta la historia que para una época de Navidad, estaba muy triste, solo en su casa, alguien tocó a la puerta, él salió a ver quién era, y era un joven que había sido compañero allá en el ejército con su hijo. Entonces él quiso visitar al padre. El hijo en vida le ha contado que él era un coleccionista de cuadros, y entonces él dijo, quiero visitarlo, y fui muy amigo de su hijo, nos hicimos amigos en el ejército, y pues como su hijo me comentó, y la visión de que tiene por las obras de arte, pues
Yo, de lo poco que conocí, que estuve, me acerqué a su hijo, pues yo pinté, algo pinto y pinté hice este cuadro de su hijo y quise venir a regalárselo. Entonces dice que eso fue para el padre algo que lo motivó y lo llenó de alegría. Y él, muchas gracias y todo. Dijo, pues no tiene una firma famosa como todos los cuadros que usted tiene acá y que la gente reconoce, pero ahí lo pinté con lo que mejor pude hacer, y eso sí, la firma nadie la conoce en medio de todos estos cuadros que tienen. Y entonces cuenta la historia que el padre cogió el cuadro y lo colocó en medio, en la pared de todos los cuadros famosos, y cuando ese hombre murió dejó un testamento para que se subastaran todas las obras de arte. Y cuando hubo la subasta, pues dice que vinieron de todo el mundo, todos los coleccionistas de arte para venir a la subasta, y generalmente una subasta de estas empieza, como decir, la base de $1 millón en adelante. Y entonces llegó el subastador, se presentó y vamos a iniciar la subasta, y se inició la subasta. Entonces dijo, bueno, por petición del dueño, del señor, el dueño acá de todas estas obras de arte, por petición, él dice que se inicia con el cuadro de su hijo. Y entonces empezaron con $15, y la gente, todos los de la subasta dijeron, no, pues quién sabe qué le pasó, esto es como un chiste que nos están haciendo acá. Y entonces $15, tienda $15, tienda más, y nadie decía nada. Un abuelo levantó la mano y dijo, pues yo quisiera, si me permiten, pues yo quisiera quedarme con ese cuadro, porque yo soy el jardinero de este lugar y estuve mucho tiempo viviendo acá en esta casa, en la casa de ellos, vi crecer el niño, y siento que como una forma de honrarlo es llevarme el cuadro. Y entonces, si me permite, yo sí, les digo, bueno, lo compro, me llevo el cuadro. Y después de que este jardinero compró el cuadro mediante esa subasta, pues ya el subastador golpeó la mesa y dijo, bueno, ha terminado la subasta, ya hasta aquí. Y la gente, pero ¿cómo así? Si es que falta lo más importante, todos los cuadros, ¿cómo nos hicieron venir hasta acá? Entonces dijo, no, es que les voy a leer el testamento, y lo que dice el testamento y pues lo que quedó escrito, las cláusulas y todo, y él se lo lee y dice, no, es que el dueño de todo esto dijo que se subastara por orden de él el cuadro del hijo. Digo, y el que compre el cuadro de mi hijo se lleva todo. Gloria al Señor. Yo digo, eso es una enseñanza, porque dice la palabra del Señor que quien tiene al hijo tiene la vida. Gloria a Dios. Y es lo más importante, porque cuando nosotros tenemos al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, tenemos la vida, tenemos la salvación, tenemos la salud, tenemos la bendición del Señor para nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios, y que den un aplauso al Señor. Gloria al Señor, porque es lo más importante para nosotros, es lo más importante para nuestras vidas. Quien tiene al Hijo tiene la vida, y que este mensaje nosotros, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, siempre lo tengamos presente, porque los tiempos van cambiando, estamos en la época digital, de la tecnología, y tal vez muchas personas van creciendo, los jóvenes, los niños van creciendo respecto al Evangelio con un mensaje diferente, un mensaje que no es el principal, que no es lo más importante. El mensaje principal es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Colóquense sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Padre maravilloso, te damos gracias. Te damos gracias, mi Rey maravilloso, Padre nuestro que estás en los cielos. He predicado tu palabra en esta noche, Señor. Te pido que seas
haciendo, Dios mío, Señor, la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por lo que hiciste en cada uno de nosotros, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, oh Dios mío, Señor, porque cada gota de sangre que derramaste, Señor, nos daba vida y vida en abundancia. Cada gota de sangre, oh Dios mío, Señor, estaba limpiando nuestros pecados y lo sigue limpiando, Señor. Sigue limpiando nuestros pecados, sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, Señor, que queremos conocerte cada día más, que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra en nosotros, nos siga revelando su palabra, nos siga ayudando, nos siga dando la bendición que estamos necesitando cada día. Si alguno de mis hermanos en esta noche ha venido tal vez con algún desánimo, con algún problema, con alguna dificultad, Señor, sea supliendo toda falencia, sea Dios mío, Señor, supliendo toda necesidad. Te lo pedimos en esta hora, Padre de la gloria, te lo pedimos en esta hora, mi Rey maravilloso, porque tú eres el Santo de los santos. Oh Dios mío, Señor, que tu palabra siga fortaleciendo a cada uno de mis hermanos, siga dando esta palabra de poder, esta palabra de fortaleza, esta palabra de bendición, esta palabra de sanidad, Señor. Que tu palabra, Dios mío, Señor, siga haciendo la obra para lo cual ha sido enviada, Señor. Todo esto, Dios mío, Señor, te pedimos en esta hora. Gracias, Señor, por todo lo que sigues haciendo, por lo que harás, Dios mío, Señor, en esta semana, lo que seguirás haciendo. Te pedimos, Dios de la gloria, Señor, para que siga haciendo, Dios mío, Señor, lo que necesites hacer en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestro trabajo. Bendice la obra en nuestras manos. Te lo pedimos en esta hora, mi Rey maravilloso, Dios de la gloria. Si alguno de mis hermanos ha traído una petición, te la presentamos en esta hora, Señor. Peticiones, Dios mío, Señor, con cualquier situación que se presente, porque para ti todo es posible, Señor. Para ti, Dios mío, Señor, no hay nada imposible, y todo, Dios mío, Señor, es para glorificar tu nombre, porque hemos sido creados para exaltar y glorificar y engrandecer tu nombre, Señor. Y que siempre, Señor, estemos exaltando y estemos glorificando y bendiciendo tu santo y maravilloso nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor por las